Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Lily Bon Life, este espacio en donde tenemos la oportunidad de platicar y conversar de temas que nos van a ayudar a vivir tu mejor vida. El día de hoy tengo conmigo a Roberta Ocampo, Roberta Medina. Ella es especialista y le encanta todo lo que tenga que ver con todos los temas de las emociones, del corazón, bioneuroemoción. Ha estado en clases de constelación y siempre está en búsqueda de aprender más para aprender cómo sanar, aprender cómo conocernos y aprender cómo vivir mejor. Quería hablar el día de hoy yo de un tema de agradecimiento de alguna forma, porque estamos muy agradecidos como humanos de que se abre la posibilidad de empezar a sanar a través del conocimiento. El conocimiento de conocer de dónde venimos, cómo se hablaba en nuestra familia, cómo nos hablamos, el lenguaje, cómo nos decimos, cuál es nuestra, ¿cómo se puede decir? ¿Cuál es la forma en la que actuamos todos los días? Que nosotros podemos cambiarlo y cambiar nuestra vida. Y por eso quiero estar aquí para hablar un poquito de la bioneuroemoción y de la posibilidad de cambiar tu vida. ¿Cómo estás, Roberta? Primero muy que bien, nada. Pues muy agradecida como siempre a tus invitaciones. Siempre para mí es un honor y muy contenta. Gracias. Platícame un poquito, ¿qué es la bioneuroemoción? O sea, cómo, además de la comida, que es lo que a mí me apasiona, cómo podemos cambiar nuestra vida a través de la conciencia, de nuestras emociones, de lo que decimos todos los días y de cómo nos tratamos, y porque igualmente así tratamos a nuestra familia, ¿no? De alguna forma. Cuéntame un poquito qué es la bioneuroemoción. Pues la bioneuroemoción, como dice la palabra bio de biología, que es nuestro cuerpo, neuro de neuronas, como la manera en que pensamos, como dices, y la manera de nuestros patrones heredados por nuestra familia, y emoción, pues que es energía en movimiento, que es todo lo que se mueve, y entonces si ya lo conjugamos somos mente, cuerpo y espíritu. Todos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos afectan a nuestra biología. Y la bioneuroemoción nos habla precisamente de cómo llevamos el día a día, nuestras relaciones interpersonales, y nos dan herramientas de que cada síntoma que nosotros padecemos físicamente, sea un dolor de cabeza, un dolor de estómago, tiene que ver con una emoción que no estamos pudiendo gestionar correctamente. Por nuestras creencias o por ese pensamiento que tenemos que no nos hace tener una armonía, ¿no? O sea, es decir, que si tú tienes un dolor de cabeza, un dolor de estómago, alguna enfermedad degenerativa, alguna enfermedad crónica, tiene que ver con cómo en tu cabeza, tiene que ver con totalmente cómo gestionas tú el estrés, ¿no? Y se ha demostrado científicamente que una persona, por ejemplo, que le cuesta mucho expresar los cambios, el enojo, se va todo al estómago. Está científicamente comprobado que cada órgano de nuestro cuerpo tiene una información, porque somos seres que tenemos información, y esa parte del cuerpo se estanca, esa energía o esa emoción, si lo quieres llamar así, que es recurrente y que no puedes gestionar correctamente y te detona una enfermedad. Y estudios científicos han dicho que es como la personalidad. Tú puedes identificar, dependiendo de sus síntomas, la personalidad de la persona, y puedes saber hasta exactamente en qué situación no está gestionando correctamente sus emociones. O sea, al ver mi organismo pueden decir, mira, ella tiende a ser muy agobiada, o tiende a pensar mucho porque le duele la cabeza, o tiende a ser muy cuadrada porque le duelen las coyunturas, o sea, todo eso. Correctamente. Por ejemplo, un caso mucho es de lo que es el artritis. La artritis, científicamente en esto, habla mucho de las personas que les cuesta mucho recibir críticas y que son muy inflexibles a los cambios. Entonces, la artritis son personas que tienen que vivir su vida con más flexibilidad, adaptarse más a los cambios y a entender que no somos perfectos y que se vale recibir críticas, ¿no? Entonces, cada parte del cuerpo habla de un organismo. Hay gente que cree, hay gente que no, pero cada vez la ciencia, gracias a Dios, lo avala más. O sea, siempre Roberta me ha ayudado a ver un poquito más de los shades, de las sombras y las cosas que tiene una enfermedad autoinmune, en mi caso Hashimoto. Y me dice, no nada más es, ¿sabes?, el cuerpo peleando a algo, tu alimentación, sino que realmente tiene que ver en la tiroides. Pues la tiroides siempre tiene que ver con el tiempo, personas que están con el tiempo y que están preocupadas, ya sea porque avance rápido o porque les rinda más. Entonces siempre es llegar a ese nivel, ¿no? Que es lo que me puso en desbalance la tiroides, mis pensamientos sobre cómo vivo el estrés con el tiempo. No, y me encanta porque no nada más tomo conciencia de la alimentación, sino que es, a ver, Liliana, ¿qué te repites todos los días? Que no tengo tiempo, porque ella sí que sabe, porque es aparte de mi amiga, mi vecina, y tenemos hijos en común de la edad, y es cómo me hablo yo, que no he sanado al 100%, porque todavía me queda por caminar y trabajar, el hacer conciencia de que
quiero tener 48 horas en un día. Y las tienes. Y las tengo porque así me rinden. Pero a la vez es una oportunidad de ver que no nada más es que heredé una enfermedad, sino es cómo se habla en mi casa, todo el mundo tan exigente con sus tiempos, todo el mundo tan de reglas, de horarios y todo. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo en esta vida para cambiarlo? ¿Qué le recomiendas a la gente que viene contigo a sesiones? Pues sobre todo cuando ya me dan un síntoma, ¿no? Si estamos hablando de un síntoma, porque también puede ser por una situación que se les repite y que no la han podido gestionar. Cuando hablamos de un síntoma es, tú heredas exactamente, había un dicho que dice, no heredas las enfermedades de tus ancestros, heredas los patrones mentales y sus conductas. Entonces, en una familia de 3 hijos, puede ser que uno se parezca mucho a cómo gestiona el estrés, igualito al papá, y va a detonar esa misma enfermedad. Okay. El cuerpo, la enfermedad es una proyección de mis estados mentales y emocionales, no al revés. O sea, la enfermedad no llega por sí sola. Se sabe que nosotros somos... Que te la mandaron. Ajá, entonces desde nacimiento también, ¿qué pasa cuando un bebé me dicen, a ver, ¿y qué pasa con los bebés que ya nacen con un síntoma o enfermedad? Heredan la emoción de la madre cuando estaba embarazada, qué emociones eran las más constantes, porque se sabe que el bebé en el vientre de la madre sigue estando conectada con sus emociones, y las emociones que vive mamá dentro de su pancita, pues el bebé las absorbe, ¿no? Entonces heredamos patrones. Entonces una manera de romper el ciclo es, ok, si yo ya sé que esta enfermedad tiene, y pues ya la bioneuroemoción te dice cuál es la emoción oculta que le llaman ellos, ¿no? ¿Cuál es el estrés constante? Hay un pensamiento diferente al como yo vivo ese estrés que me va a hacer ver esa misma situación, vivirla de otra forma, claro, obviamente más balanceada y más positiva, que disminuye ese estrés, y automáticamente el cuerpo vuelve al balance, la emoción, que se sabe que es, como ya repetí, energía en movimiento, llega a un momento que ya no lo vive como estrés, y obviamente mi cuerpo tiene la capacidad de autosanar también y de empezar a vivir esa situación, claro, sin menos estrés. Y creo que te ha de pasar que cada vez vemos a más gente que ha sido diagnosticada con enfermedades como cáncer, como a lo mejor endometriosis, a lo mejor un rash o un eczema, un psoriasis, dolor de cabeza frecuente, migraña. Y no nada más es cambiar la conciencia de ver qué es lo que haces por ti cada día a través de hábitos y de decisiones, con qué emociones las tomas, sino que empiezas a ver, claro, o sea, la gente que todo el día está en la cabeza, pues dolores de cabeza, migrañas, la gente que no sé, dime tú, emociones del corazón, porque a lo mejor no sabe recibir. Platícame, porque mi Robert, luego la voy a invitar para una hora entera de esto, pero todo lo que tiene que ver con el corazón y con lo que sientes, cómo tiene impacto, porque hay gente que digo yo, porque yo tengo una familiar que es mi madrina de muchas cosas, que está enferma del corazón, y dices tú, ¿cómo le pudo dar un ataque al corazón si se da entera? Porque no sabe recibir. Ajá, mi papá, por ejemplo, padeció mucho del corazón, alta presión, se lo diagnostican ya a una edad adulta, y el corazón todo es el amor, cómo expreso yo el amor, pero también el corazón, como es el órgano que irriga la sangre a todo el cuerpo, también es en qué situaciones yo dramatizo las cosas, las hago más grandes de lo que soy y no me permito ser honesto, ¿no? Entonces mi papá, por ejemplo, era una persona que cualquier cosa la sacaba de su lugar y hacía como si se un escándalo, pero aparte grande, lo vivía en grande, que tú ves corazón, dependiendo también que es alta presión, baja presión. Alta presión, por ejemplo, es que tanto te presionas cuando te pasa una situación. Baja presión, pues también trae otra simbología. Entonces el corazón es aprender a que lo que está pasando, ¿no? Es una mentalidad de no dramatizarlo, claro, buscar una solución, permitirme amarme, ¿no? También permitirme expresar lo que siento y no ponerme en segundo término. Mi papá siempre era que estén bien todos. Sí, y luego al final yo. Es lo que pasa con las mamás. ¿No te pasa que ahora que acaba de pasarle a las madres, como que dices tú, las mamás nos damos enteras a todos para que todos estén bien, y la última que se olvida de uno es así? Entonces, pues también, ¿no? Y ahorita con este despertar de conciencia hay mucho life coaching, hay mucha conciencia de las falsas creencias de que ponernos primero es ser egoísta, ¿no? Siempre es una de las cosas. Ahorita se habla mucho de la autoestima, del amor propio, pero confundimos mucho los temas del amor propio. A ver, ¿qué es amor propio? Que yo, ¿cómo se dice? Me ponga primero, eso me convierte en una egoísta, en una controladora, o que yo permita a los demás que hagan lo que ellos les gusten, y yo también ponerme en primer lugar, decir, respeto tu decisión, pero yo también quiero aportar, que esto a mí me haría muy feliz. Entonces dejar de fluir también muchas veces no es ceder,
Claro, Muchas por veces es supuesto. porque tenemos esa costumbre de quedar bien y sacrificando a nosotros. Para ser queridas, me doy entera, pero Y luego el conflicto, ¿quién se queda con él? Como dicen, ok, tú cedes para que no digan que eres la mala, para que no digan que... los falsos conceptos que tienen de cuando tú dices lo que quieres, Claro. ¿no? Esas críticas, lidiar con esas críticas, y luego la que se queda con ese enojo o ese conflicto eres tú. es uno mismo. Y se quedan las emociones atrapadas en el cuerpo. ¿Qué me podrías recomendar, Roberta? Tú que eres experta y que ves a tanta gente en premenopausia, perimenopausia, o hormonas, o enfermedades, o simplemente tristes, frustradas, sin encontrar el amor todos los días. ¿Cómo podemos... alguien que no la esté pasando bien emocionalmente, mentalmente, alguna situación en la familia, ¿cómo puede alguien hacer conciencia de, a ver, párale al tren, ¿no? Párale al tren del victimismo y de tu enfermedad y lo que estás pasando y observar emocionalmente qué se vive en casa? ¿Cómo lo podrías recomendar? O sea, alguien que empiece a decir, ay, tiene que ver, no sabía, ¿cómo? O sea, que observar el padecimiento, qué te duele, cómo sufres y luego ver o qué. O sea, pues yo pienso que obviamente que el cuerpo es un indicador. En el momento... Es un indicador. Claro, en el momento tu termómetro es en el momento que yo tengo una expresión en mi cuerpo, que es un síntoma de enfermedad, habla de que hay algo que yo no estoy sabiendo gestionar y que me causa estrés constante. El cuerpo está capacitado para vivir situaciones de estrés, pero por tiempos prolongados es cuando el cuerpo no se desbalancea y produce una enfermedad. Entonces, número uno es la enfermedad no llegó por sí sola, la enfermedad está siendo provocada por mi manera de pensar y por mi manera de sentir. Entonces es trabajar en uno mismo, es tomar la responsabilidad, que no podemos culpar es que mi vida, es que mi en la marido economía, no es que mi bien, marido, es que mi hijo mis se hijos. porta mal. Exacto, tendremos a culpar Ya a lo no. Exacto, tendremos a culpar a lo externo y parte de la bioneuroemoción es hazte responsable, que lo que te está pasando y lo que te está indicando tu cuerpo es únicamente tuyo, el cómo lo estás interpretando, Claro. porque hay una frase que también me gusta mucho, yo soy mucho de frases, no sufrimos por lo que nos está pasando, sino sufrimos por la manera en que interpretamos lo que nos pasa, porque para una gente le puede pasar lo mismo y cada quien lo vive diferente. Entonces, desde que partimos de la teoría que hay un mismo acontecimiento y cada quien lo vive, ¿qué quiere decir? Que es la creencia, mi patrón mental, lo que se me dijo en casa, lo que se me repitió, que es lo que me está presionando a yo comportarme de una forma donde no soy libre, porque hay una creencia que voy a ser la mala, entonces nos quedamos con esa irresponsabilidad de no tomar conciencia de que es yo la que me estoy provocando esto. Claro. ¿Qué me pasaría si yo, por ejemplo, como dices tú, que a veces que queremos caer bien, si yo empiezo a hablar más y empiezo a decir, bueno, esta es mi opinión, así como tú tienes derecho a opinar, yo tengo derecho a opinar, y buscar esa armonía o libertad de decidir, que también es mucho de la bioneuroemoción, la libertad de decidir. Hay cosas que no podemos controlar, ¿no? Como un COVID, hay cosas que no podemos controlar. Algo del planeta, algo que está pasando que no podemos tener el control. Sin embargo, puedo tener el control de cómo lo vivo. Exactamente. ¿Cómo me invito? ¿Cómo podrías decir esto? O sea, porque, te creo que está enfermo un hijo, te creo que la economía no está yendo bien, te creo que tienes un gran conflicto con tu familia, que no te entiendes con una hermana, que no te cae bien el compadre o lo que sea. Te creo, pero... ¿Cuál es el approach? ¿Cuál es tu intención para vivirlo? ¿Cómo lo vives? ¿No? Que cada pensamiento es importantísimo porque es información que se da al cuerpo. Siempre pongo el ejemplo de que en nuestro cerebro, siempre hay dos personas viviendo, la amiga amorosa y la amiga venenosa. Y la amiga venenosa es la que te pone en estrés. Si yo no tengo una buena relación con un miembro familiar, yo siempre podré decir, es que es lo peor y qué tristeza y no me comprenden y todo. Y la amiga amorosa te diría, bueno, tú puedes expresar, pero también puedes saber que también es sano a veces poner límites o a veces dejar pasar las cosas. Ser compasiva. O sea, ser compasiva o empoderarte tú en el sentido de qué quieres tú, qué es lo que te hace tener paz y buscar tu paz, porque esa es una, ¿cómo se dice? Esa es una meta y una obligación. Es una oportunidad, además. De hacernos responsables de qué te da paz, qué es lo que te da armonía. Y las relaciones interpersonales es tricky. Es una de las cosas más difíciles, sí, claro. porque cada quien está en su verdad, sí, cada quien está en su verdad, porque lo vive como real. Entonces aquí es pues llegar a empezar a ¿cómo se dice? Cuestionarnos en qué parte de mi vida estoy atorada, qué parte es lo que no gestiono bien, qué puedo negociar, qué puedo ceder
y qué pensamientos más amorosos pudiera tener sobre lo que me estresa. Totalmente, la verdad es que yo quería hacer este tipo de cápsulas para que veamos y nos recordemos que es posible vivir la vida de otra manera, que nunca terminamos de crecer, nunca terminamos de aprender, nunca terminan los retos, yo creo que por eso seguimos aquí. Sin embargo, siento que estoy muy agradecida por esta era, que tenemos la oportunidad de ver un poquito más allá del victimismo que nos hemos pintado. Sí, ya sé que está pasando la situación, sin embargo, gracias a gente como Roberta y gente que se dedica a aprender todos estos temas, nos recuerdan que es posible vivir mejor, es posible decir, a ver, sí te está pasando esto, sí te duele la pierna, vamos a decir, y tienes que tomar cosas que te dice el doctor, pero ¿cómo lo vives? ¿Con qué emoción vives todos los días? Pues sabes que me duele, pero todo lo demás está bien, ¿no? O sea, totalmente, y a veces el doctor te da la medicina, te cura el efecto, pero el patrón mental y lo que te sigue estresando y te sigue poniendo tu cuerpo en desbalance sigue ahí, entonces se va a volver a activar. Siempre digo que la enfermedad es un regalazo, porque la enfermedad te está indicando que ahí tienes que hacer un cambio en tu vida. La enfermedad te está indicando que hay algo que te pone en desbalance constantemente y que tienes que hacer un cambio. Por eso hay gente que con la enfermedad toca a fondo y dice, quiero cambiar mi manera de pensar o vivir las cosas y sana. Y hay gente que dice, pues no depende de mí, depende de algo que ya me pasó y no hace sus cambios, entonces se vale. Incluso yo que estoy en todo esto, pues por supuesto que tengo el día a día, no tengo las mejores relaciones a veces o la manera en que... la perfección no existe, porque mucha gente dice, ay, pues se dedica a eso, pero tiene esta situación, no, todos, es 24 horas, como dice nuestra maestra del curso de milagros, 24 horas es observarnos y va a haber días que vamos a tener nuestro estado de ánimo de una forma y va a haber días donde podemos fluir más, pero siempre es tomando responsabilidad, qué quiero yo, qué me hace feliz a mí, sin tener culpas que los demás se vayan a ofender, porque entonces no te haces cargo de ti y siempre digo, cuando tú no te haces cargo de ti, ¿qué versión estás dando a los demás? Claro, por supuesto. No estás dando la mejor. Y sobre todo, algo que he aprendido yo de Roberta es que también integrar la sombra, a veces queremos ser todo luz y van a decir, ay, Lily One Life y la Roberta todo lo tienen ya. No, o sea, ya saben cómo vivir la vida, son perfectas. No, la sombra es, a veces no tengo ganas, a veces repruebo, a veces la riego, a veces me equivoco. Sin embargo, no hay pretexto porque es, me equivoco, ok, pero pasado mañana me voy a levantar y voy a volver a empezar y voy a volver a tratar de ser la mejor persona y voy a volver a tratar la mejor persona para mí. ¿No? Lo que me da paz, desde qué emoción vivo. Totalmente. Y no tengo que decirle a mi marido, a mis cuñadas, a mi mamá, a mi papá, a mis amigas que soy perfecta en todo momento. No, pero sin embargo estoy en la búsqueda y eso ya como raza humana nos da un empujoncito a una dimensión más alivianada de que tenemos las ganas de vivir en más amor, ¿no? Totalmente, y sobre todo que el integrar la sombra significa que todos tenemos defectos. El hecho de que nos dediquemos a esto no significa que yo soy perfecta, es más, ni lo aspiro a ser. No. Entonces, la sombra es, ok, hoy cometí esta situación, no me gustó el sentimiento, mi termómetro, vuelvo a lo mismo, es que me estoy sintiendo todavía incómoda. Entonces, ¿qué puedo hacer? Para cambiarlo y sobre todo, ¿qué aprendí? Porque los errores es una carga también que hemos aprendido a vivir. Ay, te equivocaste, es más bien, hice lo mejor en ese momento, con ese pensamiento, me aceleré, no me aceleré, es lo que supe hacer, puedo rectificarlo, sí, o puedo, próxima vez que se me presente esa escena, hacerlo diferente, sí, o puedo hablar con honestidad, porque muchas veces eso es lo que falta, la honestidad. No me permito ser porque tengo vergüenza no me permito ser porque se va a ofender la otra, entonces sacrifico que la otra no se ofenda, pero la que se queda con la ofensa soy yo. Entonces es una incongruencia y es en el día a día cada vez animarme a ser más consciente de mi luz y de mi sombra. Y yo digo, así te quedes con una amiga que acepte esa parte amorosa y esa parte negativa, más vale una donde puedas ser tú. Una frase de Enrique Corbera, que es mi maestro en España, donde yo estudié, decía, yo prefiero una persona, ¿no?, que sea congruente a una persona buena. ¿Y esto qué quiere decir? Una persona buena de nada sirve porque complace a los demás y deja sus ¿cómo se dice? Sus preferencias sus creencias, lo que lo mueve en realidad. A un lado, por ser buena, no ser vista como la buena. Y la persona congruente es la que se permite, me acepto con esto. ¿Sabes qué? No. Exacto. Estos son mis defectos, sí, soy yo como abogada muy insistente, pero también dejo la libertad de que ustedes decían, pero a mí déjenme, ¿no?, en mi territorio o en algo que
que yo quiero hacer, poderlo decidir. Entonces eso es. Ay, pues buenísimo. La verdad que este Igual. pedacito que escucharon, espero que lo vean en el carro, en el haciendo ejercicio, que se lo pasen a la comadre, porque la verdad son palabras de amor que hay que integrar a nuestra vida. Estoy muy agradecida que hayas estado aquí, No, Roberta. a ti, Gracias por tu siempre tiempo. Para mí es una luz es un farol en mi vida y Mutuamente. espero que lo compartan y que haya más de esto. Les mando un abrazo y espero que les haya gustado. Gracias. Bye bye. Bye. Y Robert.